Imagina que lo poco que tienes es suficiente, que no necesitas lujos, ni dinero, ni reconocimiento. Imagina que te ríes de los poderosos, que vives sin máscaras y que no pides permiso para ser libre. Eso es el cinismo, y por eso incomodaba en la Grecia antigua, y por eso incomoda todavía más hoy. El cinismo es una de esas corrientes que no suelen enseñarte en la escuela con la seriedad que merece. Cuando escuchas la palabra cínico, piensas en alguien descarado, hipócrita o sinvergüenza. Pero en su origen era todo lo contrario. Los cínicos eran filósofos que buscaban vivir con coherencia total, sin adornos, sin fingir, sin depender de lo superfluo. Su historia arranca en la Atenas del siglo IV a.C., justo después de Sócrates. El primero en sentar las bases fue Antístenes, discípulo directo de Sócrates. Antístenes tomó el mensaje de su maestro sobre la importancia de la virtud y lo llevó al extremo. Decía que la virtud es suficiente para alcanzar la felicidad y que todo lo demás, dinero, poder, placer, sobra. ¿Qué sentido tiene acumular riqueza si puedes ser feliz viviendo con lo mínimo? Esa semilla crecería con Diógenes de Sinope, el más famoso de los cínicos. Si Antístenes marcó el camino, Diógenes lo convirtió en espectáculo. Decidió llevar la filosofía a la vida diaria con provocaciones que sacudían a todos. Se instaló a vivir en un tonel, aunque a veces se dice barril, dormía en la calle, comía lo que conseguía y despreciaba las normas sociales. Decía que la verdadera libertad no estaba en tener más, sino en necesitar menos. Su vida está llena de anécdotas que parecen cuentos, pero que son filosofía encarnada. Caminaba en pleno día, con una lámpara encendida, diciendo que buscaba a un hombre honesto. Se masturbaba en público para mostrar que incluso lo que consideramos tabú es natural. Y cuando Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo, se acercó a conocerlo y le preguntó si quería algo, Diógenes respondió: «Sí, apártate, me tapas el sol». Esa escena resume al cinismo: decir la verdad en la cara sin miedo, aunque sea al rey. El cinismo no era solo provocación, también fue coherencia. Crates de Tebas, discípulo de Diógenes, nació en familia rica, pero regaló toda su fortuna para vivir en consonancia con lo que creía. Su pareja, Hiparquía, también abrazó esa forma de vida, rechazó los roles que la sociedad imponía a las mujeres, dejó de lado las normas de género de su tiempo y eligió vivir en libertad junto a Crates, participando de igual a igual en discusiones filosóficas. Lo que une a todos ellos es la búsqueda de autarquía, la autosuficiencia. Creían que la felicidad no depende de lo que no controlas, sino de lo que puedes reducir en tus necesidades. Si necesitas poco, eres libre. Si dependes de lujos, de prestigio o de poder, eres esclavo. El nombre mismo, cínico, venía de la palabra griega kínikos, que significa perruno. Los llamaban así porque vivían como perros, sin vergüenza de lo natural, despreocupados de la opinión ajena, directos y libres. Y en cierto sentido, ellos abrazaron el insulto. Preferían ser vistos como perros callejeros pero libres que como ciudadanos respetables atrapados en las cadenas de la apariencia. En ese contexto, el cinismo fue dinamita. Mientras otros filósofos construían sistemas sobre política o metafísica, los cínicos iban directo a la vida. No escribían tratados complejos, sino que encarnaban sus ideas con actos que escandalizaban. Su mensaje era simple pero brutal. La virtud y la autosuficiencia bastan para ser feliz. Todo lo demás es teatro social. Y aunque esa filosofía nació hace más de 2000 años, su mordacidad no se ha apagado. Si lo piensas, los cínicos se parecen mucho a los que hoy deciden bajarse del tren del consumo. A quienes rechazan vivir pendientes de redes sociales, a quienes no buscan agradar ni acumular, sino vivir conforme a lo que consideran esencial. En un mundo que vive de apariencias, la voz de Diógenes todavía resuena como un grito incómodo. ¿Realmente necesitas todo lo que persigues? Si Antístenes y Diógenes dieron forma al cinismo con su vida, sus ideas pueden resumirse en unas cuantas nociones que siguen teniendo filo. No eran teorías abstractas, eran principios vividos a ras de calle.
Y quizá por eso incomodaban tanto, porque no hablaban de lo que debería ser, sino de cómo eliges vivir aquí y ahora. La primera idea es la autarquía, la autosuficiencia. Para los cínicos, la verdadera libertad se alcanza cuando dependes de lo mínimo. Mientras más necesitas, más esclavo eres de las circunstancias, del dinero, del poder de otros. Si todo tu bienestar depende de un salario alto, de un auto de lujo, de reconocimiento, estás encadenado. En cambio, si aprendes a necesitar poco, nadie puede controlarte. Diógenes decía que los dioses nada necesitaban, y que el hombre más cercano a lo divino era aquel que menos exigía para vivir. Imagina cuánto se aplica eso hoy. La sociedad moderna está construida sobre el deseo de más. Más seguidores, más consumo, más lujos. Todo el sistema te empuja a pensar que nunca es suficiente. Y en medio de eso, el mensaje cínico suena como bofetada. Si necesitas menos, eres más libre. Un mensaje radical en tiempos de tarjetas de crédito y redes sociales. La segunda idea es el desprecio por lo superfluo. Para los cínicos, el lujo, el prestigio y los títulos eran trampas. ¿De qué sirve acumular dinero si no puedes llevarlo contigo? ¿Qué valor tiene un título si lo usas solo para inflar tu ego? Los cínicos se burlaban de las pompas sociales, de los banquetes, de los políticos que se creían importantes. Decían que todo eso era puro teatro, y para demostrarlo, vivían sin nada de eso, dormían en la calle, vestían con harapos, comían lo que encontraban. No era por miseria, era por coherencia. Si lo superfluo sobra, demuéstralo con tu vida. Esto hoy golpea fuerte. Vivimos rodeados de apariencias, ropa de marca, fotos retocadas, títulos en LinkedIn, fachadas de éxito, todo para mostrar algo hacia afuera. Los cínicos lo habrían ridiculizado como lo hacían en su tiempo, y quizá la pregunta que nos lanzan todavía es, ¿cuánto de lo que haces es realmente necesario y cuánto es solo para aparentar? La tercera idea es la vida conforme a la naturaleza. Los cínicos creían que la sociedad se había llenado de normas artificiales, de convenciones que no tienen nada de natural. Diógenes, por ejemplo, se deshacía de todo lo que no consideraba esencial y vivía como los animales. Comía cuando tenía hambre, dormía cuando tenía sueño, hablaba cuando quería. Su escándalo era precisamente mostrar lo que los demás ocultaban. Para él, lo natural no era vergonzoso, lo vergonzoso era la máscara social. Hoy, la idea de volver a la naturaleza suena en otros contextos: ecología, minimalismo, salud mental. Pero los cínicos lo decían de forma aún más cruda. Deja de vivir según lo que dicta la moda o la convención y vuelve a lo que realmente necesitas. No se trata de idealizar la vida salvaje, sino de reconocer que muchas de las cadenas que cargamos son inventadas por la sociedad. La cuarta idea es la parresía, la franqueza absoluta. Los cínicos no se callaban nada. Decir la verdad, aunque incomodara, aunque ofendiera, era para ellos parte de la virtud. Diógenes le decía a los poderosos lo que nadie se atrevía. Hiparquía debatía con filósofos hombres en igualdad de condiciones, rompiendo tabúes de su tiempo. Ser cínico era hablar sin filtros, no para humillar, sino para desenmascarar lo falso. Hoy la parresía sigue siendo dinamita. En un mundo donde todos cuidan su imagen, donde preferimos lo políticamente correcto, los cínicos serían vistos como provocadores. Pero su punto era claro: si vives con máscaras, nunca serás libre. Decir la verdad, incluso la incómoda, es parte de la autosuficiencia. Juntas, estas ideas hacen del cinismo una filosofía de choque. Autarquía, desprecio por lo superfluo, vida conforme a la naturaleza y parresía. Todas apuntan a lo mismo: vivir con lo mínimo, con autenticidad, sin depender de apariencias ni de lo que otros piensan. Claro, no todos lo recibieron con entusiasmo. En su época, muchos veían a los cínicos como vagabundos, como payasos, como locos que buscaban escándalo, y en cierto modo lo eran. Su estilo era teatral, provocador, pero la provocación tenía sentido.
Era la manera de mostrar que el emperador iba desnudo, que la sociedad se engañaba a sí misma con lujos, reglas y poses. En realidad, los cínicos fueron los primeros filósofos de calle. No buscaban academias ni salones elegantes, sino la plaza pública. Su mensaje no se leía, se vivía, y por eso, aunque incomodaban, dejaron huella. Tanto que siglos después, el estoicismo, con Zenón de Sitio, discípulo indirecto de Crates, tomó muchas de sus enseñanzas y les dio otra forma más organizada. El estoicismo suavizó la provocación, pero mantuvo la esencia: vivir conforme a la naturaleza, dominar los deseos, despreciar lo que no depende de ti. Eso muestra que el cinismo no fue solo espectáculo, fue semilla de corrientes que marcaron Occidente. Y hoy, aunque la palabra cínico haya cambiado de sentido, su filosofía original puede ser un antídoto contra nuestra época de apariencias. Porque si lo piensas, la pregunta que Diógenes hacía con su lámpara sigue abierta: ¿dónde hay un hombre honesto? En tiempos de filtros, de consumo, de postureo, la voz de los cínicos resuena con más actualidad que nunca. El cinismo podría sonar como un chiste de hace más de 2000 años, como extravagancias de vagabundos griegos que molestaban a los ricos de Atenas. Pero si lo miras bien, es una filosofía que hoy pega más fuerte que nunca, porque vivimos en una época donde el consumo manda, donde las apariencias lo dominan todo, donde la gente mide su valor en seguidores y no en virtudes. En un mundo así, la voz de Diógenes suena como dinamita. No necesitas nada de eso para ser libre. Piensa en la autarquía hoy. La autosuficiencia de los cínicos no era moda minimalista de Instagram. Era decisión radical: cortar cadenas. Si aprendes a necesitar poco, eres invencible. No importa si pierdes tu trabajo o si la sociedad cambia de reglas. Mientras tengas claro lo esencial, sigues en pie. Y aunque hoy el sistema te bombardea con la idea de que siempre falta algo, el nuevo celular, el viaje perfecto, la ropa de marca, el cinismo te lanza la pregunta incómoda: ¿realmente lo necesitas o solo lo deseas porque todos lo desean? También piensa en el desprecio por lo superfluo. En tiempos donde el éxito se mide en lo que muestras y no en lo que eres, el mensaje cínico golpea como martillo. Los lujos, los títulos, las poses sociales, ¿cuánto de eso es real y cuánto es teatro? Diógenes no buscaba ser aceptado, buscaba ser auténtico. Y esa autenticidad sigue siendo una de las cosas más difíciles en el mundo actual, donde todos actúan un papel frente a los demás. La vida conforme a la naturaleza también tiene eco, no solo en la moda de lo ecológico, sino en algo más profundo: volver a lo simple, a lo humano. Comer cuando tienes hambre, dormir cuando tienes sueño, reír cuando lo sientes, llorar cuando lo necesitas. Sin filtros, sin reprimir lo natural por miedo a qué dirán. La sociedad está llena de máscaras, de protocolos, de formas correctas que no siempre tienen sentido. Los cínicos arrancaban esas máscaras y mostraban que lo esencial no necesita permiso. Y quizá la idea más revolucionaria de todas: la parresía, decir la verdad sin filtros. Hoy vivimos en un mundo donde todos miden sus palabras, donde el miedo a incomodar controla lo que decimos. Los cínicos habrían sido cancelados en segundos, pero esa franqueza brutal tenía una función: desnudar lo falso, poner frente al espejo lo que nadie quería ver. No se trata de ofender por gusto, sino de hablar claro, de no callar por conveniencia, y eso, aunque sea incómodo, es vital para vivir libres. Por supuesto, el cinismo también tuvo críticas. Muchos lo vieron como extremismo, como rechazo absoluto de toda forma de sociedad. Se decía que sus actos eran obscenos, que su desprecio por las normas los volvía inadaptados. Y sí, los cínicos buscaban provocar. Pero detrás del escándalo había un mensaje coherente: la vida simple, sin adornos, es suficiente. Sus detractores no siempre entendieron que la provocación era pedagógica: mostrar, con actos, lo ridículo de lo que consideramos normal. Con el tiempo, el cinismo se fue diluyendo y hasta degenerando. En la época romana, algunos que se llamaban cínicos ya no eran filósofos,
sino charlatanes que usaban la provocación sin el fondo ético. Esa es una de las razones por las que hoy la palabra cínico tiene un sentido negativo, alguien que finge o que desprecia valores. Pero el cinismo original no era hipocresía, era lo opuesto. Era vivir lo que predicabas, aunque todos se burlaran de ti. ¿Qué nos queda hoy del cinismo original? La lección de que la libertad se construye reduciendo dependencias, la advertencia de que lo superfluo no da felicidad, el llamado a vivir con autenticidad, aunque incomode, y la valentía de decir la verdad, incluso cuando no conviene. Aplicarlo en la vida real no significa irte a vivir a un barril ni despreciar todo lo material. Significa poner en duda cuánto de lo que persigues es realmente tuyo y cuánto es impuesto. Significa atreverte a reducir lo que necesitas, a hablar claro, a vivir con coherencia. Significa no dejar que el ruido del consumo, de las modas, de la aprobación social, decida por ti. Imagina cómo se vería hoy un Diógenes. No sería un influencer con marca personal, sería alguien que se ríe de toda esa maquinaria. Caminaría por las calles de cualquier ciudad con una lámpara, preguntando en redes, ¿dónde hay un hombre honesto? Sería molesto, sí, pero esa molestia es necesaria. El cinismo no te ofrece un sistema completo ni una teoría complicada. Te ofrece un espejo brutal. ¿Eres dueño de tu vida o eres esclavo de lo que aparentas? ¿Eres capaz de necesitar poco, de vivir con lo mínimo, de hablar claro? ¿O sigues escondido en la multitud, acumulando cosas que no necesitas y fingiendo lo que no eres? Esa es la pregunta que deja abierta. Los cínicos no buscaban convencer con palabras bonitas, buscaban incomodar con su forma de vivir. Por eso, siglos después, todavía hablamos de ellos, porque nos recuerdan que la felicidad no está en el tener, sino en el ser. El cinismo es vivir sin máscaras, es reírte de lo innecesario, es hablar sin miedo, es necesitar poco para ser libre, y aunque parezca grosería, es filosofía pura. Guarda este video y compártelo con alguien que lo necesite. Paz.